Buenos días, tripulación. Bueno, son las 6 de la tarde de este mismo domingo, si es que consigo subir este vídeo. Edité este vídeo con el iPad y, bueno, se fue muriendo 20 veces. Ayer me levanté, sábado, como a las 9:30 de la mañana. Empecé a preparar el invento este de arrancar el motor con el botoncito. Y no me acuerdo a qué hora terminé por la tarde de montar todo y de grabar, y me puse a editar el vídeo. Bueno, me dieron las 7:30 de la mañana. Bueno, no comí hasta las 3 de la mañana y ahí ya empecé a bombear cerveza. Entonces las últimas 4 o 5 horas no tuvieron mucho rendimiento. Ya me he levantado, he cogido fuerzas, me he preparado unos garbancitos con costilla, costilla de esta de carnicería Resu, pues porque hace un tiempo, bueno, decentito, de que no mucho calor. Bueno, total, el vídeo no he podido descargarlo entero, me ha salido un churro de 1 hora y media, una cosa así, y he conseguido descargar 45 minutos por trozos. Bueno, ha tenido un drama. Ya pues que no puedo hacer más hasta que no me llegue el ordenador. No quedaba otra, pues o mandaba el canal a tomar por culo o seguía con vosotros y me gastaba esta pasta. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, aquí tenéis la primera parte del vídeo, chavalería. Bienvenidos, tripulación, a una nueva experiencia a bordo del Resaca. Para poneros en antecedentes a los nuevos visitantes del canal, os voy a contar brevemente la historia de Resaca y de este canal, que en sí no deja de ser una especie de blog sobre mis aventuras viviendo en este barco que tiene 12 metros y medio y que fue construido en 1989. Vivir en un barco pues no es una cosa cara, en contra de lo que habitualmente se piensa en España, ¿no? Este barco realmente no es una cosa muy cara, vale 40 y pico mil euros. Bueno, puede parecer que es un importe, pero verdaderamente no pagas aguas, no pagas basuras, no pagas un montón de cosas, y si vives fondeado no es una cosa para nada extremadamente cara, sino que más bien es una vida bastante parca, porque lo caro realmente de los barcos son los puertos. En el año 2013 compré un barco por 10.000 euros, un Beneteau First 30 del año 1980, con el cual he navegado por la costa cantábrica desde Arcachon en Francia hasta Galicia. Mi puerto base, por decirlo de alguna manera, era Hondarribia, Fuenterrabía, en Guipúzcoa, en la frontera con Francia, lindando con Hendaya, separados por el río Bidasoa. Y digo mi puerto base porque yo siempre he estado fondeado, o con ancla o con un muerto. Un muerto es un bloque de hormigón en el fondo, con una cadena, una boya, y ahí pues amarras el barco, y es una cosa realmente económica hasta tal punto de que el coste es cero. Es el mantenimiento del muerto, depende de dónde lo hagas, pues lo puedes hacer libre, y si algún día la cosa se complica, pues vienen y te meten una multa. A lo largo de unos 10 años, pues mientras trabajaba en mis ratos libres, he estado navegando con ese barco y la verdad es que he disfrutado muchísimo. Hace un par de años dejé de trabajar y estuve viviendo fondeado en Fuenterrabía, ya en este barco, en 2019, durante un par de años, con muy buenos amigos allí. Hemos pasado una vida anodina fantástica. Y ya el 10 de mayo del 2023, es decir, el año pasado, zarpé de Fuenterrabía con la idea de llegar hasta Grecia. Voy haciendo el viaje pues con mucha tranquilidad, sin prisas, porque las prisas, entre otras cosas, hacen que el presupuesto se dispare. Vivir lento es barato, vivir rápido es caro. Esto es una realidad. Cuando tú encuentras un fondeo que es seguro, pues estás con muy poco dinero, perreando, haciendo tus reparaciones, leyendo, haciendo snorkel, algo de pesca, leer un libro, escuchar música, ver vídeos, editar vídeos, en mi caso. Este canal en sí es un poco fruto de la casualidad, ¿no? Porque cuando zarpé pensé en escribir un cuaderno de bitácora, pero era consciente de que soy demasiado perro para ponerme a escribir todas las noches un cuaderno de bitácora. Así que empecé a hacerme unos vídeos y al principio pensé, no sé si subírmelos en privado o subirlos en abierto a YouTube. Resulta que los subí abierto y hoy sábado ya somos una comunidad de 4.170 tripulantes a bordo del Resaca. Ahora mismo me encuentro en la bahía de Fornells, en Menorca,
esperando recibir una cámara de vídeo que me la han tenido que reparar en garantía y un nuevo ordenador que ha cascado el que tenía. Es una putada bastante gorda porque el tener que comprar este ordenador me ha supuesto consumir la financiación para alimentarme y comprar cerveza durante un año, que no es poca cosa. Así que voy a trabajar en este canal para tratar de recuperar esos fondos perdidos y para poder continuar haciendo vídeos y mostrando esta anodina vida, nada mejor que recibir tu ayuda con un pequeño like y un suscribirse. Me va a ser de gran ayuda para poder seguir financiando este viaje y este proyecto Barcoflauta basado en el lonchafinismo. Estira tu economía al máximo y consigue de esa forma disfrutar de la vida con un presupuesto muy limitado. Y si queréis echarme una mano a transitar por esta vida para que pueda seguir haciendo vídeos, podéis invitarme, si os place, a una cerveza que podemos compartir usando el enlace que pone compartir una cerveza en la caja de descripción de este vídeo, tal y como ha hecho Jesús Rodríguez, un tío de puta madre, como la inmensa mayoría de la tripulación de este canal, que me ha invitado 10 pavazos de cerveza. Así que Jesús, este tragazo, esta cervezota va a tu salud. Muchísimas gracias, tripulación. Muchísimas gracias, Jesús. Da gusto viajar con amigos como vosotros. Si te ha gustado el contenido de este vídeo y no quieres perderte las próximas aventuras y quieres aprender o divertirte viendo esta vida barcoflauta de la que tú también puedes ser parte, suscríbete, dale a la campanita para no perderte los próximos vídeos y dándole un like me ayudáis un huevo. Si ya hacéis un comentario es fantástico para que el canal crezca y podamos ganar un poquito de dinerito para no tener que trabajar y poder seguir haciendo vídeos. Muchas gracias, tripulación. Viajo solo a bordo de este barco. Alguna vez recibo alguna visita de mis amigos del terruño riojano. Yo soy de Logroño, de Lardero más concretamente. La base de estar llevando esta vida es haber terminado de pagar la hipoteca y haber alquilado la casa. No es una fortuna, pero como os digo, se puede llevar una vida con un gasto muy contenido a bordo del Resaca. Y una persona que tiene la mente sana, aunque he de reconocer que estoy un poco tarado, es capaz de ser feliz con poco. Es decir, vivir en el barco, levantarte por la mañana, observar distintas calas, distintas bahías, distintos lugares, visitar nuevos pueblos, nuevas culturas, hacer turismo, pasear, todo esto es realmente gratis. Y en algún caso visitar algunos monumentos pues pueden ser costes de 10 euros, de 7 euros, de 12 euros. Son cosas realmente bastante ridículas. Bueno, uno que está en Fornells no estaría de más bajar al pueblo y comerte una caldereta de langosta. Pero claro, esto implica que probablemente vas a tener que volver a trabajar y el proyecto se destruye. Como sabéis bien, la base de un proyecto es mantener el equilibrio presupuestario. Entonces, una persona que vive en un barco de vela puede ser feliz simplemente escuchando música, leyendo un libro, viendo el amanecer, viendo las estrellas por la noche, haciendo tus reparaciones y tus ñapas a bordo del barco. Y para eso hoy vamos a ver paso a paso cómo instalar un sistema definitivo para el arranque de emergencia del motor del barco en el caso de que te pueda fallar el bombín de la llave, te pueda fallar el cableado del motor de arranque, te pueda fallar el relé o incluso te pueda fallar la batería en el caso de que tengas un booster. Yo, lógicamente, tengo un booster, que es ese aparatito con pinzas que está cargado, un mogollón de energía, pesa muy poquito, es muy pequeño, metes las pinzas y arranca en lugar de tener una batería enorme. Para hacer esta instalación, lo primero que hice ayer fue prácticamente perder el día entero en encontrar esta crimpadora grande para crimpar los terminales necesarios de algunos cables, como estos por ejemplo.
Y, oh misterio, resulta que estaba en su jodido sitio. Pero yo no sabía cuál era, no me acordaba. Y, oh misterio, resulta que estaba en su jodido sitio. Pero yo no sabía cuál era, no me acordaba. Y después pasar todo el día desesperadamente buscando los alicates de crimpar, misteriosamente, finalmente abro el armarito y... ¡tachán! Los alicates. No me jodas tú. Todo un día perdido buscando esto. En fin, vamos a darle. Pero hay una realidad, y es que no es todo el tiempo perdido el que he empleado en buscar esta crimpadora grande. Por el camino, mientras revolvía el barco entero de lado a lado, ¿qué me he encontrado? Si os acordáis que me tuve que arreglar unas gafas con un poquito de cordón de 4 elástico para poder nadar, pues... mirad lo que me he encontrado. Unas gafas de puta madre, mucho mejores, y con la goma sin pudrirse. Cojonudo. Otra corona de 25 tipo Starrett. La puta llave de 10. El fijatornillos que llevaba meses funcionando, buscándolo. Alicates portátiles. Este equipo destornillador que no sabía dónde estaba. Y no sé si os acordáis que me fui a Mahón a comprar el esparadrapo este, la tape, la cinta esta, que es especial para reparar los agujeros de las velas. Las velas, cuando se te empieza a hacer un agujerito, pues le pones esto y, aunque parezca mentira, aguanta un huevo. Se lo metes una por cada cara. Y yo sabía, digo, os decía en vídeos anteriores, digo, estoy convencido de que tengo. Pues ahora tengo el doble. Bueno, es una cosa que nunca viene mal. Pero, bueno, mosquetón, bombero, apertura total, otro grillete largo, en fin, esto ha sido, menos billetes de 500 euros, una bomba. Y ahora vamos a ver un breve resumen del sistema. Vamos a suponer que esto es el motor de arranque del barco. Todos los motores arrancan igual y la única diferencia que podemos encontrar es el código de color de algún cable. Bien, supongamos que esto es el motor de arranque. Por aquí saldría el piñón que ataca a la corona del motor y sobresale así por un electroimán que hay dentro y a la vez gira. Cuando desconectamos la llave, el piñón retrocede y ya deja de estar unido al arrastre del volante de inercia o de la corona de arranque del motor. Bien, entonces, todos los motores de arranque, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un cable muy gordo, evidentemente, que viene de la batería, que cuando nosotros conectamos el machete, lo que es el desconectador de baterías, alimenta electricidad aquí. Cuando este y este se conectan por dentro, que tiene un conector, valga la redundancia, el motor se pone en marcha. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace excitando un Faston que lleva el motor de arranque que va a la bobina interior. Cuando nosotros ponemos electricidad en este Faston, por dentro este y este se unen. Entonces, este, al excitarlo, hace que la bobina saque el piñón y ataque al motor para que comience a girar, y a la vez también el motor se pone en marcha. Cuando nosotros dejamos de alimentar 12 voltios aquí, el electroimán se detiene y el piñón de arrastre retrocede y ya el motor queda arrancado. Obviamente, tenemos que, si no desconectamos esto, lo que ocurre es que el motor de arranque se va a quemar porque va a coger revoluciones el motor y adiós muy buenas. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer dos cosas. O sea, con este sistema vamos a hacer que podamos arrancar con la propia batería del barco si todavía tenemos electricidad, pero o el relé no funciona, o el cableado se ha estropeado, o el bombín de la llave no funciona. Nosotros lo que vamos a hacer es sustituir el sistema automático de la llave y arrancar por cojones. Bueno, lo que vamos a hacer es hacer un enclavamiento directo. Bien, vamos a coger de la batería un cable gordo de
a ser posible 35 milímetros de sección o 25, creo que esto es 25. Esto va muy en función de la distancia a la que está la batería, bueno, totalmente en función. Cuanto más lejos está la batería, más gordo necesitas el cable. Lo que vamos a hacer es, vamos a meter este cable en la batería, vamos a ir con ese cable al machete de conexión. Normalmente va a estar abierto, no conectado. En el caso de emergencia cerraremos aquí y ya sacaremos otro cable que va a venir aquí, al motor de arranque. Vale, ahora ya tendremos electricidad aquí, pero todavía el motor no funciona porque tenemos que excitar este fastón que lleva el motor de arranque. ¿Cómo hacemos eso? Con un pulsador. Podemos sacar un cable como este, por ejemplo, lo conectamos hacemos un puente aquí en el cable que ya hemos alimentado y hacemos un puente aquí en el cable que hemos alimentado con el cable gordo que viene de la batería, lo puenteamos y lo llevamos en el otro extremo, lo llevamos a un pulsador. Tiene que ser un pulsador, no puede ser un interruptor, porque el pulsador, en el momento en que tú sueltes, desenclava y el motor de arranque se para. Si metemos un interruptor y se queda unos pocos segundos enganchado, podemos joder el motor de arranque. Por eso tiene que ser pulsador, para que en el momento en que nosotros soltemos, es como la llave. En el momento en que soltamos la llave, el motor de arranque deja de funcionar. Y nuevamente sacamos otro cable de el pulsador que nos va a ir directamente al fastón que tiene el motor de arranque. Cuando nosotros pulsemos, pasaremos la corriente de aquí, parte la pasaremos al fastón del motor de arranque, se excitará la bobina y arrancará el motor. Soltamos y el motor está en marcha y el motor de arranque está retraído. Bueno, hasta aquí hemos hecho el sistema para venir directamente de la batería, porque supongamos que tenemos electricidad en la batería. Pero si no tenemos electricidad, lo que vamos a hacer es poner otro cable, gordo también, que va a la entrada principal del motor de arranque. Y ese cable en el extremo, bueno, irá así porque lleva este tipo de conector, va con una tuerca, lleva este tipo de conector porque va con una tuerca. Y en el otro extremo lo que voy a hacer es pelar este cable y meterle un terminal de estos, que es de unir cables, pero lo voy a montar así, lo voy a prensar, para ahí poder meter las pinzas del arrancador o booster. Esto para el positivo. En este caso nos va a faltar el negativo porque no hay electricidad en la batería. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues para conectar el negativo voy a sacar otro cable que va a ir al bloque del motor. Realmente cualquier sitio que no haya pintura vale, y si no, meterlo en paralelo. El motor, todos los motores tienen un cable que va de la batería directamente al bloque del motor. Todo el bloque del motor es negativo. De hecho, el negativo del motor de arranque es el propio cuerpo del motor de arranque. Tendremos otro cable negativo puesto con este terminal para poder meter las pinzas del booster y arrancar. El booster le conectamos así, le damos, ponemos en marcha, ya tenemos mogollón de electricidad aquí, 12 voltios, podemos pulsar el pulsador para que el motor se ponga en marcha. Retiremos tranquilamente el booster y ya tenemos nuestro motor en marcha. Esto, por supuesto, los cables de positivo y negativo que dejamos preparados para poder meter el booster van a estar sujetos en la pared para que no pueda caer, sobre todo el del positivo, porque hay que pensar que el del positivo va a tener corriente. Claro, si se nos cae al bloque o nos toca con cualquier cosa, nos va a pegar un chispazo que se caga la perra. Y ahora vamos a ver el proceso de montaje. Vamos a hacer primero un repaso rápido a qué cosas necesitamos, que son el cable de 25 o 35 milímetros de sección, preferiblemente, unos terminales de ojo para meter en el motor de arranque y en la batería. Para crimpar estos terminales necesitamos una crimpadora de este tipo. Bueno, esta es bastante barata y hace la función, pues, para un uso esporádico perfectamente. Después, bueno, obviamente unas tijeras, funda termorretráctil porque vamos a proteger el final de los terminales. Este machete, si queremos, que es
este machete o interruptor si hacemos la instalación directa a la batería también, porque tiene que estar desconectado de forma habitual. Los terminales para el final del cable para poder meter las pinzas. Vamos a necesitar unas clavijas Faston. Yo uso estas que vienen muy bien encapsuladas para que no pueda haber cortocircuito o sea más difícil y queden más protegidas. Vamos a necesitar un cablecito que es el que va a la excitación del motor de arranque. Yo voy a usar este concretamente, que es de silicona, que resiste mucha temperatura, no es necesario tanto para la cámara del motor, pero tiene el cobre, si lo veis, está tratado, está digamos estañado. Esto hace que dure muchísimo más sin sulfatarse el cable. Podéis usar un cable normal sin este tratamiento, y normalmente durará bastante, pero bueno, esto es inmejorable. Y después necesitamos un pulsador. Este pulsador que tengo yo verdaderamente, como veis, es el de una bocina. Esto realmente no necesita tanta potencia, pero bueno, este va a ir un poco justo. Tengo otro montado en la bocina que es mucho más gordo y que quizás tuviera que cambiarlo o comprar otro. Y por último, en caso de que nos quedemos sin energía en la batería, pues imprescindiblemente necesitamos un booster. Este booster que funciona realmente muy bien, lo he usado yo y lo tienen unos cuantos amigos también y todos están encantados. Es súper sencillo de usar, solo tiene un botón y cuesta 80 € y tiene un cupón de descuento del 15%. De todas estas cosas que necesitamos, o de la inmensa mayoría, os voy a dejar enlaces en la caja de descripción por si queréis hacerlo. Comprando con esos enlaces os cuesta exactamente lo mismo y a mí me ayudáis un poquito para poder financiar esta vida pordiosera que llevo. Y ahora, sin más dilación, vamos físicamente a preparar la instalación. Bien, comenzamos el proceso. Ya estamos dentro del barco y aquí, entrando por este camarote, tengo un acceso al motor, a la zona donde está el motor de arranque. Bueno, aquí tengo las baterías que veremos más adelante. Un poquito de luz. Bueno, esto tiene aquí un cierre porque hay que cerrar esta puerta y me tengo que meter aquí dentro de este infierno de calor. Entonces aquí retiramos este pestillo y tenemos acceso a la cámara del motor. Ya tenemos aquí el acceso a la cámara del motor. Voy a ponerme, no te digo cómodo, pero bueno, pues este es un Solé Mini 62, un Solé Diesel Mini 62 de 59 caballos atmosférico y 2500 centímetros cúbicos. Aquí tenemos la bomba inyectora. Aquí, joder, es que este es el tubo de una bomba de achique. Bueno, la puta, casi lo tenía que quitar, ¿eh? Virgencita, virgencita. Ahí está. Un dientecito menos. Ahí. Esta llave es cojonuda, ¿eh? No es que sea barata, pero si no la pierdes o no te la roban, está de puta madre. Es una Knipex. Esto es 3/8 de pulgada, rosca gas. Esto de aquí es el motor de arranque. En sí, esto es el motor de arranque. Aquí en esta parte está el piñón de ataque, que la bobina empuja el piñón hacia allí, y aquí dentro hay una corona dentada que va directamente al cigüeñal del motor y que es movido por el piñoncito que aquí dentro engrana, ¿no? El piñón está así y ¡plop! Gira, avanza hasta allí y empieza a girar aquí con el eje este. Bueno, estoy viendo que tenemos mucha suerte porque esto es el cable del negativo que viene de la batería. Todos los cables negativos del barco, todos los barcos están unidos, tanto los de las baterías de servicio como la batería del motor. Y esto hace que el bloque del motor sea masa. Aquí tenemos, esto es lo que se llama, que es solidario con el motor de arranque, pero esto es lo que se llama el automático del motor de arranque. Aquí va una bobina, que aquí dentro hay una leva que hace clac al meterse hacia adentro, creo que es, o al empujar, yo creo que sería al meterse hacia adentro, la bobina de dentro, pues hace una leva que hace así clac y empuja al piñón. Y el piñón al salir se pone en marcha también. Vale, entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos... Bueno, ya tenemos esto, ya he quitado la manguera de la bomba de sentina.
y he retirado los capuchones para que veáis bien lo que teníamos aquí. Este es el cable gordo al que a esta borna le llega el cable de 35 milímetros de sección directamente desde la batería del motor de arranque. Este ahora no recuerdo qué es. Y este cable rosa, si lo veis, va aquí. Antes os he dicho que era un Faston, porque en el caso de el motor del otro día de Jorge iba con un Faston. Aquí en este motor va con un tornillo, francamente mejor, aunque os digo que, si veis, aquí hace unos años se me soltó el cable de aquí y lo encontré y lo arreglé y arranqué motor, lógicamente. Pero bueno, ahora tengo ligeros mayores conocimientos. Entonces nosotros, ahora mirad, de hecho, para que lo veáis, nosotros si ponemos electricidad aquí, 12 voltios, una fuente importante de electricidad, y hacemos un puente desde aquí a este conector, a este tornillito, que es el excitador de la bobina, el motor se va a poner en marcha. Entonces lo vamos a hacer ahora y lo vais a ver con el booster. He traído el booster porque, entre otras cosas, quería presentar, cuando yo saqué los cables para tener esto más a mano, pues quería ver que los cables del booster me llegaran bien, ¿no? Para cuando llegara el momento de hacer esta operación, que a lo mejor no llega nunca, pero ya os contaré por qué. Ponemos aquí, taca, el positivo del booster, ¿veis? El booster este que os he dicho, 80 pavos menos el 15% de descuento. Y aquí tenemos la masa del motor, el cable de la masa del motor. Esto es una etiqueta que tendría aquí sobre el cambio de aceite o algo así. Vale, nos venimos aquí y le metemos la pinza en la masa del motor. A ver cómo puede coger más o menos bien. ¿Veis? Por eso lo quiero hacer este invento. Quiero hacer este invento porque esto, hacerlo. Normalmente cuando se te joda que no te arranca el motor, no va a ser cuando estás como ahora, que estás todo tranquilo, que no pasa nada, que estás en un fondeo cojonudo y que no hay meneo. Seguramente te estarás yendo a las piedras con unas olas del copón, estarás aquí como el infierno y tratar de conectar este cable sin que se salte, pues es casi misión imposible, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ya está haciendo algo. Vale, y ahora tenemos este cablecito, que es un cable pelado por las dos puntas, y lo que vamos a hacer es conectar de aquí, aquí, conmutar estos dos y el motor va a arrancar. Si os dais cuenta, el motor está parada, la conexión de la batería, que está aquí la batería del motor, entonces vamos a verlo. Tienes 90 segundos para arrancar el motor desde que conectas el booster. Y si no, pues simplemente vuelves a reiniciar y ya está. Dios, qué mal se ve así, joder. Me cago en la... Si os dais cuenta, también he quitado el filtro de aire para que tengáis una mejor visión. Este cable lo voy a poner por abajo para que lo veáis mejor. Me cago en la puta, ahora se me sale el... Ahora se me sale el contacto del negativo. Bueno, a ver si ahí hace suficiente. Vale. Este fuera para que veáis. Vale, ya está. Ahora vamos a puentear este con este, ¿eh? El de la entrada del motor de arranque. Entonces le damos conexión al... Ya está, lo ponemos en on, el booster, y cogemos, a ver si no os tapo con la mano, si puedo hacerlo así, ¿veis? Y este con este. Coño, el booster han pasado los 90 segundos y se ha desconectado. Tócate los huevos. Ah, no, joder, es que lo he puesto en off. Vale, cuando pasa esto, porque han pasado los 90 segundos, lo quitamos. Entonces lo que voy a hacer es conectarlo primero. Lo conectamos aquí. Lo conectamos en la masa. Bueno, cualquier sitio que fuera masa también me valdría, pero necesito que no tenga pintura. Y como el motor está perfectamente pintado, porque como veis que este motor está muy nuevo, por eso
compré este barco fundamentalmente para no arriesgarme a que el motor se me fuera a tomar por el culo, que vale como la mitad del barco. Entonces así me aseguraba más. Conectamos el pirindolo esto los conectores EC5 los conectamos al motor de arranque, tal que así. Esto está en off, vale. Ahora ya se ha reseteado tienes otros 90 segundos disponibles para conectar. Arrancar, ya está. Ponemos en on. Ya veis que empieza a hacer el clac clac. Apoyo esto por aquí abajo. Y ahora arrancamos el motor haciendo así. A ver que lo haga desde aquí para no taparos. Entonces, ahora ya tenemos corriente ahí para arrancar el motor y al excitador. Uy, joder, qué susto. Venga, conexión ahí. Bueno, hay que poner la llave en on. Bueno, ahora hay que resetear. Bueno, con quitar la pinza, ¿vale? También. La llave del motor la tienes que tener conectada. Y ya está. Retiramos la pinza y funcionando. Y ahora para parar, vale, aunque no tengas batería, aunque la batería esté muerta, la batería tiene que estar conectada. Bueno, ahora os dais cuenta de que esto lo hemos hecho con el booster, pero sin el booster, con el machete conectado con el interruptor de la batería, es lo mismo. Como aquí ya tenemos 12 voltios, si le volvemos a meter, arrancamos de nuevo. No me he dado cuenta y os lo tapo. A ver, así, aquí y aquí. ¿Veis? Arrancado. Ahora queremos parar el motor y supongamos que no nos funciona la llave. Esta palanca, en este modelo, bueno, esto es el acelerador, esta es la entrada, el tubo azul de la entrada del gasoil y los tubitos de gasoil que van a los cilindros. Esto es el estrangulador de gasoil. Esto nosotros ahora le empujamos con el dedo, ¿lo veis la palanca? Y el motor se para. Esto lo que hace el motor cuando nosotros le damos a la llave, aquí hay un cablecito, no sé si lo veis. Este cablecito, mientras el motor está arrancado, creo que le llega electricidad, ¿no? Entonces, aquí hay también una especie de bobina, que no es una bobina, es una cápsula, bueno, ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, y esto es el estrangulador de gasoil. Estrangula el gasoil y entonces, como ya no entra gasoil aquí mismo en la bomba de gasoil, pues el motor se para. Y esto es la activación manual de ese sistema para parar el motor a mano. Bueno, como veis, he quitado también el filtro de aire para que tuvierais mayor visibilidad. Y entonces lo que vamos a hacer es coger un cable que lo vamos a conectar puenteado aquí. El motor ya lo he desconectado, vamos a puentear de aquí y vamos a traer el cable, este cable como para ponerlo por aquí abajo, sujeto, aquí o aquí probablemente, perdón, aquí, traerlo de ahí, aquí lo sujetaré de alguna forma, igual lo podría sujetar directamente con unas bridas aquí. Vale, esto es el filtro de agua del motor. Y me he traído el cable para presentarlo la longitud y marcarlo a como lo tengo que cortar de largo. Directamente le voy a poner un poco de cinta aislante donde llegue la longitud y luego fuera pues ya armo y prensamos los terminales. Vale, ya está. Ahora, por supuesto, ni que decir tiene que hay que asegurarse de que al hacer esta operación hemos desconectado el conector del machete del motor, claro, de la batería, porque si no, esto en cuanto lo soltemos y haga masa con algo, si tiene electricidad, pues pegamos unos chispazos que se jode la perra. Así que, como veis, si todavía tenemos electricidad en el motor, pues bueno, aunque hubiéramos tenido un fallo en la bobina, en este cable, que como os digo a mí se me partió aquí, en el relé, en la bobina no, perdón, en el bombín. Vale.
Ya está, esto lo retiramos así, ¿veis? Si no, aquí ya estaríamos haciendo chisporrotazos. Bien, aparto la tuerca. Y lo que vamos a hacer es, esto va a ir aquí, pero va a ir de esta otra forma para que no estorbe con el otro. Taca. Luego este irá aquí. Esto todavía lo tenemos que prensar, que la verdad es que ya lo tenía que haber prensado. Y ahora me traigo el cable por aquí de abajo, que haga un poco una vaga. Si aquí el automático, la bobina está jodida, entonces ya no lo podéis arreglar. Se podría soltar muchas veces. Esto, si sueltas el motor de arranque, sueltas la bobina, lo limpias y tal, lo normal es que la bobina vuelva a funcionar y puedas arrancar. Esto, lo que pasa es que tener aquí el positivo tan pegado al filtro de agua, no te creas que me hace ninguna ilusión, ¿eh? Y si lo pongo aquí con la manguera, será muy cutre. Bueno, podría ir aquí, ¿eh? Podría ir aquí. Lo que pasa es que necesitas más cable para... Joder, tengo que pensar, ¿eh? Un segundo. Ya he pensado un poquito más, entonces lo que voy a hacer es sacar el cable de aquí y meterlo directamente en el machete. Entonces el machete lo conecto aquí y a la vez esta borna me va a servir para meter la pinza del positivo. Entonces lo meto aquí y con la corona circular taladro aquí, taca, taca, ta, y ya está. Y entonces me va a pillar de puta madre. Luego haremos el positivo, el negativo y a correr. Entonces más o menos esto queda tal que así. A ver, para que me pille más aquí, 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 aquí y aquí, y ya está. Venga, pues adelante a taladrar. Corona de 22,2 milímetros de diámetro, porque tiene 23, y como veis que gira un poco excéntrico, esto yo también podía no tirarle todo el cacharro aquí, el polvo encima del regulador de carga. Cuando pase al otro lado me va a retorcer la espuma de poliuretano. Cago en la puta, si es que está lleno de trozos de aluminio de la última vez, no me jodas, así que no taladra. Cago en la puta. Cago en la hostia, no me jodas. Que voy a tener que levantarme por un destornillador. No, no es posible. Otra vez. Cago en la madre que parió Peneque. Bueno, como tengo aquí una llave ahí en pequeñita, igual con esto no necesito sacarlo, no necesito moverme, quiero decir, levantarme de este lugar infernal. Vamos, hija de puta. Cago en tu puta calavera, Peneque. No sé qué cosa. Ah, ya sé lo que hice. Esto taladré el panel eléctrico para montar los interruptores de seguridad, para puentear en el caso de que fallara la conexión a internet, para el sistema automatizado con Alexa y con Siri. Bueno, esto es un poco mierda bendita. Vale, joder. Es que como coño iba a taladrar. Joder, no hay otro trozo de plastiquillo aquí. Sí, eso es. Vaya, se me ha caído dentro de la cámara del motor. Me cago en... No hay nada detrás, ¿verdad? La madre que la parió. Pero, joder, macho. Dios bendito. ¿Qué coño pasa aquí? Se ha quedado un trozo de madera dentro y ha salido uno. He traído un destornillador para sacar esto. Hostia, se me están doblando los tobillos. Bueno, pues al final a sacar la corona para poder sacar la mierda esta de... Parece que me la estoy pelando. Sal, jodida, sal. No quiero partir la broca tampoco. Ah, ya está. Como tengo esto, lo meto por aquí. Golpe con esto mismo. Ahora, venga, volvemos a rascar la coronita. Coronita, coronita. Bueno, ahora se llaman coronas otra vez, ¿no? Porque ya sabéis que la cerveza Coronita solo se llamaba Coronita en España. El resto del mundo se llamaba Corona y ahora en España también se llama Corona. Joder, macho. Parece que tengo hormigón armado esto aquí dentro. Puta de oros.
Joder, que bien he salido. La madre de Satán. In nomine Patri, Spiritus Sancti. Bueno, y estos 22,2 milímetros espero que hayan agrandado lo suficiente para que esta mierda entre. No me jodas que no ha agrandado suficiente. No es lo mejor del mundo para las roscas. Y ahora, por supuesto, el destornillador eléctrico no va a entrar, ¿verdad? Madre que parió, penique. Houston, Houston. Vaya puta mierda pinchada en un palo. Joder, voy a tener, pero hostia, tengo un destornillador súper corto para hacer esta mierda. Bueno, lo voy a montar así y luego ya le pondré los tirafondos, porque si no, no voy a terminar en todo el día. Y como tengo que editar con el Mac, tengo que editar con un iPad que tiene una pila de años y es un iPad Air, pues bueno, a ver, es un milagro si consigo que me lo descargue y que no tarde 3 días en editar este vídeo. Está preparado. ¿Y dónde está mi cablecito? No me irás a decir que me lo he llevado fuera, que soy tan cretino. Me cago en la... Estoy sentado encima de lo que... ¡Oh, Dios mío! No está aquí. ¡Joder! Vale, ya está. Ya tenemos aquí el pirindolito. Entonces ahora el cable, que por fin lo he encontrado. Coño, ya no sé dónde está, pero si lo acabo de coger. Así está aquí. Vale. Entonces, anda, si no tengo... Ah, sí, tengo aquí esta. Vale, pues este viene de aquí. Así para abajo, por aquí, para aquí. Bueno, luego con los cables viene hasta... Así, hasta aquí. Le dejamos una vaguita así. Y ahí irá. Ya está. Vale, aquí. Bien, entonces así, que tenga un poco de vaga, el cable más vale que sobre que no que falte, un poquito más aquí. Vale, pues ahora lo marco aquí, con un cachito de cinta aislante. No, ¿y por qué no lo corto con la tijera directamente? Mongolo. A ver, así. Estas tijeras son cojonudas, son unas F50. La verdad es que algún día os tengo que hablar de la fábrica de tijeras Tres Claveles, Bueno Hermanos, de Logroño, que muy amablemente... creo que finales de los años 90 o principios de los 2000 me enseñaron la fábrica, porque yo pues monté un negocio de fabricar piezas opcionales para coches de radiocontrol. Entonces yo quería hacer un pulido por vibración y quería construirme una máquina, que finalmente la construí utilizando un filtro de vibración que estaba en desecho, pues lo transformé en una máquina de pulir por vibración. Y digo, bueno, ¿y cómo aprendo yo cómo se hace esto? Oh, bueno, las tijeras deben hacer esto. Me fui, les pregunté a ver si me podían enseñar y muy amablemente me enseñaron. La verdad es que fenomenal. Se portaron como Dios. Así que me gustaría hablar con ellos un día y hacer un reportaje de la fábrica de los productos de Tres Claveles. Y lo que espero es que hayan comenzado a hacer algunas tijeras como estas, para sustituir a las de toda la vida, esas verdes y rojas, que ellos son los que fabricaban más tijeras en España de ese modelo, diría yo, de ese tipo de la tijera electricista de toda la vida. Vale, esto ya lo tenemos. Ahora tenemos que armar este. Va a llevar este en una punta, este cable. Va a llevar este, que por el diámetro va ahí. Y este otro... ¿Es un diámetro superior o igual? O no, pues son iguales. Pues entonces dos de los grandes, porque es cable de 35 y el que entra es este. El otro es demasiado pequeño. Vale, ya está. Este con este. Pongo un poco de cinta aislante para unirlos, para que no se me vaya la pelota, porque luego se me olvida cuál es cuál. Y bueno, la verdad es que todavía no me he tomado ninguna cerveza. Y eso favorece mucho el no cagarla cuando haces estas cosas. Porque hay veces que... Pues... Porque además, por ejemplo, hoy dices, hace calor. Vale, cojonudo. Dices, me tomo una cerveza. Bueno, pues me tomo una cerveza, pues ¿a quién le va a hacer mal, no? Pues a nadie.
Pero va haciendo calor, te tomas una cerveza, te tomas otra, encima el estómago vacío, bueno, y al final acabas haciendo estas cosas con una melopea que lo que te tenía que haber costado 3 minutos te cuesta 3 horas. Luego, normalmente no lo acabo cagándola, pero bueno, a veces al día siguiente te encuentras unas cosas misteriosas. Vale, ya está. Aparto el cable que tengo preparado y ahora lo que vamos a hacer es, yo creo que directamente aquí le voy a sacar un trocito, y voy a dejar un trocito así, entonces es decir, aquí placa, ya tengo para conectar el positivo y el negativo, le voy a sacar un trocito ahí, le voy a poner el prensa, el negativo da igual que esté por ahí dando vueltas mientras no toque con el positivo y conectaré así la otra pinza, que la tendré desde aquí cerquita para poder dejar el invento este. Bueno, la voy a traer un poco más acá, así, aquí así. Entonces tendré derecho aquí el booster puesto así en vertical abajo, que me apoya bien en el suelo y que me llega. Entonces, vale, eso es lo que voy a hacer. Ya lo hemos presentado, por eso me había traído yo estas mierdas, y lo dejamos aquí. Y el cable, pues el del negativo se puede quedar aquí un poquito hacia abajo, aunque no llegue aquí, que no tenga una longitud como para que pueda llegar a tocar la borna del positivo, porque entonces la cagamos parda, ¿sabéis? Tiene que ser que por muy largo que esté no llegue hasta aquí. Entonces si corto por aquí, ahí me vale. Corto este trozo, ras, y le meto una borna, hostia, una borna del copón, ¿no? Porque eso tiene un torque. Me cago en Dios bendito. No me jodas, cabrón. Ven aquí. No me jodas. ¿Ves? Si es que tú también por querer sacar, por querer chupar cámara, me cago en peneque. Vamos a ver dónde coño he ido. No me jodas que he ido hasta el fondo. No, ¿cómo es posible? Hostia, tú. Bueno, voy a buscarlo con un poquito más de ergonomía. Joder, el calor que pasa ahí abajo en el zulo. Bueno, ya tenemos aquí el cable. Vamos a pelar y vamos a crimpar estas historias. Este le falta un poquito de cable por quitar, diría yo, de funda por pelar. Y ahí, para afuera. Este, bueno, tal que aquí. Así. Tiqui, 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 tiqui. Y ahí está. Vale. Bueno, metemos esto aquí dentro. Ahí va, que se nos queda algún pelillo fuera. Los pelillos, pues a veces hay que escupirlos y a veces van para adentro. Así que ya tenemos aquí esto. Metemos bien adentro. Tiene varias posiciones esto para distintos tamaños. Bueno, 35 milímetros ahí. A ver si no parto aquí la mesa. Ahí está. Y a prensar. Vamos allá, prensamos. Haciendo fuerza para que no se nos escape. Madre de Dios. Ahí va, que me hernio. Me cago en la puta. ¡Oh! Ahí va la hostia. Me cago en Dios, qué tiro me he pegado. No me jodas. Pero bueno, será posible. ¡Oh! Venga, hernia, métete para adentro. ¡Oh! Tía. Arreglado. ¡Ay! No hay mal que 100 años dure. Pues... bueno, dijérase que esto ya está.